Nuestro pan de cada día, alimento para el alma. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Mateo, capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Las personas religiosas tienen dos motivaciones en su vida. La primera es aparentar ser más espirituales que los demás y tratar de impresionar a Dios con su esfuerzo. Esos son los dos objetivos de las personas religiosas: aparentar ser más espirituales que los demás, pero también tratar de impresionar a Dios con su esfuerzo. Ahora, esto nunca lo logran. Y no lo logran primero porque la salvación y todo lo demás que recibimos de parte de Dios viene por gracia. Es decir, no es el resultado de un esfuerzo que podamos hacer. De hecho, nada de lo que recibimos de Dios merecemos. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Porque un día tuvo misericordia de nosotros, nos rescató, nos limpió, nos sanó, nos restauró. Es decir, que ser religioso no es algo que ayude para estar más cerca de Dios. Y aparentar ser más espirituales que los demás, cuando el enfoque de la salvación es precisamente eso, los demás. Es decir, el Señor me salva a mí y espera que yo sea un instrumento para salvar a muchos. Y si pretendo ser más importante que ellos, ¿cómo los voy a salvar? Es por eso que el Señor reprocha a los fariseos, porque en su religiosidad, en primer lugar, tratan de ser más que los demás y buscan impresionar a Dios. Ahora, no es que Dios esté menospreciando o que Jesús esté subestimando lo que se hace para acercarnos a Él. Es importante, es lo que ha establecido la palabra, pero no es sana la motivación de pretender ser más importante que los demás. No es sano pretender ser más que otro, porque ese otro es un objetivo para salvar. Recordemos el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es el enfoque, no pretender ser más que los demás. Es el enfoque, amar a los demás. Por eso, lo que Jesús resalta como lo más importante es la justicia. ¿Hacia quién? Hacia los demás. La misericordia. ¿Hacia quién? Hacia los demás. Y la fe. Esa fe que me permite tener la confianza de que Dios está conmigo, pero que también puede ser un ejemplo para que los demás lleguen a Dios. Lo que hacían los fariseos, en lugar de traer las personas a Dios, era alejarla. El texto nos ayuda a comprender lo más importante de la ley, y es los demás. Hay cosas que hacemos, que aprendemos, que están establecidas en la palabra y no vamos a discutirlo. Son importantes, pero no son lo más importante. No son la prioridad del reino. Son las demás personas. Ese era el reproche de Jesús hacia los fariseos, que ponían en los demás cargas pesadas que ellos no eran capaces de llevar, que aparentaban una vida religiosa, una vida limpia, pura,
pero con un corazón totalmente distante de Dios. Ese era el reproche. Por eso es fundamental que aprendamos qué es lo más importante, para que de esa forma, sin pretender ser los más importantes, podamos así complacer a Dios. De nada sirve ser religiosos. Ser religiosos no ayuda. Lo que necesitamos es acercarnos a Dios y tener la conciencia de acercar a tantas personas como sea posible. Tenemos que aprender a tener compasión por los perdidos, por los menos favorecidos, por aquellos que están necesitando y anhelando nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento. Eso es lo que el Señor dice que es lo más importante. Oremos al Señor. No se refugie, querido oyente, en la religiosidad. No pretenda ser más que otro. No pretenda competir, porque la fe no es para competir. Más bien, ese evangelio que usted ha creído, llévelo a quien tanto lo necesita. Sabe, pretender ser más que alguien va a generar una barrera que nos va a impedir salvarlos. Y eso es lo que Dios quiere. Ellos tenían que ejercer su ministerio como fariseos, ayudando a la gente, y no lo estaban haciendo. Pidámosle al Señor que nos ayude a creer en ese evangelio de la gracia, pero también a dar esa gracia a los demás, porque de hecho también es un principio del reino, recibir de gracia y dar de gracia. Padre Celestial, delante de tu presencia en esta mañana, alabamos tu nombre, exaltamos tu grandeza, tu soberanía y tu majestad. Gracias por la gracia, gracias por salvarnos sin esperar nada a cambio de nosotros. Gracias porque lo hiciste por tu misericordia, no por un esfuerzo que pudiéramos hacer. Dígale, Señor, gracias. Gracias por estar ahí, por estar presente, por acompañarnos y ayudarnos. Y dígale, Señor, ayúdame a asegurarme cada día de mi salvación. No por lo que hago, sino por lo que creo. Y ayúdame también a ser un instrumento. Y creo que esta es la parte más importante de esta oración. Dígale, ayúdame a ser un instrumento de salvación para que otros te conozcan, para que otros se salven, para que otros, Señor, sean rescatados por tu misericordia. Señor amado, oro por aquellos que necesitan del evangelio, por aquellos que necesitan esa palabra de salvación. Oro, Señor, por aquellos necesitados, hombres y mujeres, Señor, que necesitan una palabra de aliento, una expresión de solidaridad. Oro, Señor, porque ciertamente tu palabra dice que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso que se hace de orar, leer la palabra, congregarse, diezmar incluso, es importante. Pero es más importante la justicia, la misericordia y la fe hacia los demás que tanto necesitan al Señor. Te pido que los bendigas, Dios, y que hagas una obra especial para que el evangelio del reino de Dios se siga extendiendo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.